Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Arias, Presente. Arjón, Presente. Ávila, Presente. Vándala, Presente. Castellanos, Presente. De la Cruz, García Rangel, Iracema, García Rodríguez, Presente. gracias, Blanca. Gutiérrez, Ibarra, Presente. gracias, Pablo. La Fuente, Presente, doctor. gracias. Macías, Presente, doctor. Martínez, Presente. Navarro, Presente. gracias, Jennifer. Obregón, Ontiveros, Presente. gracias. Pacheco, Presente. gracias, Jennifer. Polanco, Presente, doc. gracias. Rodríguez, Carlos, Rojas, Pedro, Presente, doctor. gracias. Cintia Salazar, Presente, doctor. Doctor, gracias. mi compañera Irene no podía contestar porque no podía activar su micrófono. Irene García. García. Ok, gracias, doctor. Doctor, yo soy Jimena Macías, ¿sí me escuché? A ver, a ver. Sí, sí, doctora. Ok, gracias, doctor. Gracias a ti. Daniel Villa, Presente. gracias. Villalba, Yo presente. Bien. gracias, Alfredo. Villalobos, Gamaliel, Zapata. Presente, Adrián, doctor. gracias. Y Tavares. Presente, doc. Doctor, Doctor, ¿me Rui podría poner Rodríguez, aquí estoy. asistencia? Rodríguez, Yo Obregón, doctor. ok. Y mi Ya. compañera Irene que le está fallando el micrófono. Sí, ya la colocamos a ella. Doc, si me escuché, soy Tavares. Tavares, Sí. ok. Y Gutiérrez Salas. Listo. Yareli Gutiérrez también. Gracias. Muy bien. De hecho, en asistencias están todos bien, no hay ningún problema en la asistencia, ¿eh? Para. En cuanto a calificaciones, para Arias Morales, 9.6. Arjón, Sandra, 9.3. Ávila, Carolina, 8.8. Sebastián, Vándala, 8. Fernanda Castellanos, 9.2. De la Cruz, Perla, 9.4. García Rangel, 8.7. García Rodríguez, 8.6. Gutiérrez Salas, 8.1. Pablo Ibarra, 7.7. La Fuente Segura, 8.1.
Macías Almaraz, 8.6. Martínez Castillo, Citlali, 9.4. Jennifer Navarro, 7.5. Obregón Juárez, 8.2. Ontiveros Pacheco, 9.6. Yasmín Pacheco, 8.9. Rolando Beltrán, Polanco Beltrán, 7.7. Rodríguez Pérez, 8.6. Rojas Romo André, 7.9. Salazar Romero, 7.9. Tavares, 8.3. Daniel Villa, 8.8. Alfredo Villalba, 8.4. Villalobos Gamaliel, 9.1. Adrián Zapata, 8.6. En su general, en la mayoría, el grupo este semestre mejoró un poco, en su mayoría. Algunos sí llegaron a disminuir un poquito de calificación, y bueno, ya hay que ir preparando. En situación de asistencias, están bien, no hay ningún problema. Nada más, bueno, hay que seguir vigilando, no sé lo de si todavía tendremos lo de la lo de su calificación con anestesiología, que va junto en esta calificación. Si no, de cualquier manera, creo que sus calificaciones han estado dentro de los parámetros normales. Si tienen alguna pregunta, luego vamos a hacer de todas maneras el día de mañana pasado una réplica un tanto rápida para ver sobre las respuestas del examen, y que en un momento dado pues también les sirva de repaso para el siguiente parcial. Quien tenga la presentación para que nos la empiece a compartir. Buenas tardes, doctor. ¿Sí se ve? Sí, Pedro, adelante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó hablarles sobre el tema de trastornos adquiridos de la hemostasia, empezando por las anomalías plaquetarias. Aquí está. Las anomalías plaquetarias, bueno, las anomalías adquiridas de las plaquetas pueden ser cuantitativas o cualitativas. En algunos pacientes puede llegar hasta darse en ambos, o sea, ambos casos, tanto cuantitativas como cualitativas. Es posible que los trastornos cuantitativos sean el resultado de producción insuficiente, disminución de la supervivencia o secuestro. La producción insuficiente puede ser o suele ser la consecuencia de trastornos de la médula ósea, como los que son causados como por leucemia, síndrome del mielodysplásico, deficiencia grave de vitamina B12 o folato, uso de quimioterapéuticos, radioterapia, intoxicación aguda por etanol o incluso en algunas infecciones virales. Dentro del apartado de los defectos cuantitativos, la reducción en la supervivencia plaquetaria se observa en trombocitopenia inmunitaria, coagulación intravascular diseminada y trastornos caracterizados por la formación de trombos plaquetarios como púrpura trombocitopénica, trombótica y síndrome hemolítico urémico. Hablando aquí, por ejemplo, de la trombocitopenia inmunitaria, que es la secundaria, esta puede ser idiopática o tal vez puede estar relacionada con otros trastornos autoinmunitarios, o pues bien algunos trastornos malignos de las células B de baja, pues que no son tan de alta malignidad, pues también pueden ser ocasionadas por infecciones virales. Obviamente también incluye el VIH o también en el uso de ciertos fármacos. Dentro de los defectos cuantitativos, el tratamiento inicial nos consiste en la administración de corticosteroides, gamma-globulina intravenosa o inmunoglobulina anti-D, no creo que significa eso. Bueno, en pacientes con RH positivo. La gamma-globulina y la inmunoglobulina anti-D son de inicio rápido
Y regularmente, pues no suele ser necesario transfundir plaquetas a menos de que haya hemorragia en el sistema nervioso central o que exista hemorragia activa en otros sitios. Y pues la supervivencia suele ser, de las plaquetas transfundidas suele ser corta. Pasando al tema de trombocitopenia primaria inmunitaria, bueno, esta en niños suele ser aguda, de corta duración y por lo común ocurre después de infecciones virales. Eh, por el, por el contrario de la púrpura trombocitopénica, en adultos suele ser de inicio gradual, crónica y no tiene una causa identificable. Las plaquetas circulantes de la púrpura trombocitopénica idiopática son jóvenes y funcionales y por lo tanto la hemorragia pues es menos intensa para un recuento plaquetario dado que hay una disminución en la producción de plaquetas. Dentro de su fisiopatología, el libro no menciona mucho de ella, solamente se cree que la fisiopatología de dicho trastorno incluye alteración de la producción de plaquetas y destrucción de las mismas mediadas por los propios linfocitos. Dentro del tratamiento, aquí tenemos un recuadro que nos ilustra de que el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática en adultos, dentro de la primera línea, tenemos los corticosteroides. La mayoría de los pacientes responde, pero solo unos cuantos por largo plazo. La inmunoglobulina intravenosa o inmunoglobulina anti-D, esta es indicada para la hemorragia clínica. Ya en los tratamientos de segunda línea, necesario en la mayoría de los pacientes, pues está la esplenectomía abierta o laparoscópica. Los criterios incluyen trombocitopenia grave, riesgo elevado de hemorragia y necesidad persistente de corticosteroides. La falla puede deberse al tejido esplénico accesorio retenido. También está el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. También los agonistas del receptor para trombopoyetina, TPO, como el romiplostim y el trombopag. Ya en la tercera línea, este suele usarse después del fracaso de la esplenectomía y el rituximab. Tenemos los agonistas del receptor para el TPO, o sea, de la trombopoyetina. Inmunodepresores en caso de la falla agonistas del receptor de la trombopoyetina, o sea, esta es la última de todas. Después hablaremos de la trombocitopenia inducida por heparina, en sus siglas HIT. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una forma de trombocitopenia inmunitaria que es causada o es inducida por fármacos. Este es un fenómeno inmunitario en el cual los anticuerpos contra el factor plaquetario era el 4, formados durante la exposición de la heparina. Estos van a afectar la activación plaquetaria y la función endotelial, con la trombocitopenia y trombosis intravascular consecuentes. Y pues, ¿cómo podemos diagnosticarla? Bueno, se debe de sospechar trombocitopenia inducida por heparina si el reencuentro plaquetario disminuye por debajo de 100,000 plaquetas o si disminuye en 50% a partir de las cifras iniciales en un paciente que recibe heparina. La trombocitopenia inducida por heparina es más común con heparina no fraccionada en dosis plenas del 1 al 3%, pero también puede ocurrir con dosis profilácticas o con heparina de bajo peso molecular. También es de interés que casi el 17% de los pacientes que reciben heparina no fraccionada y 8% de los que reciben heparina de bajo peso molecular van a desarrollar anticuerpos contra el PF4. También pues su diagnóstico puede establecerse también con un análisis de liberación de serotonina o una enzimoinmunoanálisis de absorción, es la prueba de ELISA. Los SRA, o sea, los análisis de liberación de la serotonina son muy específicos, pero no van a ser sensibles, de forma que una prueba positiva apoya el diagnóstico en tanto que un resultado negativo no lo descarta. La prueba ELISA, esta pues va a tener baja especificidad, aunque pues, tiene un resultado muy positivo y pues nos va a confirmar la presencia de anticuerpos contra la heparina PF4, pero pues no nos va a ayudar en el diagnóstico de la trombocitopenia clínica, así específicamente la que es inducida por heparina, pero pues sin embargo un resultado negativo en la prueba de ELISA, en esencia, pues va a descartar este diagnóstico.
dentro de su tratamiento, bueno, el tratamiento inicial de la trombocitopenia inducida por fármacos va a consistir en la interrupción de la administración de la heparina y el inicio de un anticoagulante alternativo. ¿Me quedó alguna duda de esto? Jóvenes, por ahí la presentación, Pedro, de las causas de trombocitopenia cuantitativa o cualitativa, Ujú. de las diferentes causas que podemos tener, Las cuantitativas y cualitativas. y cualitativas, sí. Aquí. Ay, creo que me comí la, la diapo. La diapo, sí, eso es muy importante. Sí, me la Sí, comí. Híjole. exacto, porque sí, los defectos cuantitativos pues son en relación a la cantidad de plaquetas, como bien Plaquetas. mencionaba. Sabemos que las plaquetas pues debe estar en valores de 150 a 400,000 plaquetas para que puedan tener un efecto importante en la hemostasia. Sí, yo sé. Y de acuerdo a estos trastornos, pues sí tienes varios problemas sintomáticos en relación a esto, entre ellos, como ya bien mencionaste, los otros temas separados un tanto de la trombocitopenia idiopática y también la causada por heparina. Sí, en realidad, pues aquí las causas tienen que ver sobre todo también con trastornos autoinmunitarios. Exacto. Infecciones virales, el SIDA, el VIH, perdón, o pues por ejemplo lo que estoy hablando ahorita del uso de ciertos fármacos. Así es, ya nada más para que nos completes luego la Sí, tabla de la la tablita. diferenciación de la etiología para checarla. Muy Sí, bien, Andrés, estuvo muy bien, muy práctico y muy completo. muchas gracias. Sí, Ok. me disculpa por no incluir la tablita, pero sí Sí, me acuerdo de las causas. exacto. Entonces, ya nada más para que nos quede claro a todos y sí compartirlas con él. Y sus tratamientos aquí, como lo mencionas, la primera línea, segunda línea y tercera línea. Muchas veces, generalmente tenemos al paciente con problemas de trombocitopenia y generalmente siempre se hace resistente los hematólogos a iniciar de primera intención la aplicación de los corticosteroides, pero sin embargo, pues esto es una situación que se puede realizar ya que hay una respuesta inmediata dentro de los factores de primera línea. En la segunda línea, pues la esplenectomía, sobre todo en la esferocitosis, que es una patología en la cual la destrucción de plaquetas a nivel esplénico se va a controlar precisamente con la realidad de intervención quirúrgica, que va a ser la esplenectomía. Y los usos de los anticuerpos monoclonales, y sobre todo cuando tienen algún efecto inmunitario, y algunas alteraciones por los agonistas de la tromboproyetina, pues también pueden estar indicados. Ya los de tercera línea, pues va a ser por el fracaso que hayan tenido cualquiera otra de las líneas de acción principalmente. Entonces, esta es una parte también muy importante en el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática en adultos, que ya comentó ahí algunas diferencias, tanto en el adulto como en el niño. niño. El Exacto. paciente pediátrico. Entonces, exactamente. Entonces, todo esto sí es muy importante porque ya de aquí también vamos a empezar a revisar cuáles son las deficiencias congénitas de los factores de coagulación, que son otras patologías que también nos van a condicionar una situación de falta de hemostasis y sobre todo que son de aspecto puramente genético, algunos de ellos de factores recesivos y que afectan más a cierto tipo de la población, tanto masculina en relación a la femenina en este tipo de padecimientos cuando son de efectos congénitos de los factores de la coagulación. Pero indudablemente que está ligado también la gran mayoría de los padecimientos hemorrágicos a las alteraciones de la trombocitopenia. Entonces ya el día de mañana
Vamos a reiniciar con Pedro para que nos comparta la gráfica de los efectos cuantitativos y cualitativos de la trombocitopenia, incluso con las transfusiones masivas, que es una situación que debemos de ver. Adelante. Sí, muy bien. Entonces, bueno, seguimos ahora con la hipofibrinogenemia adquirida. Medio trabalenguas. Dentro de este apartado tenemos la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada o la DSE, que así lo vamos a mencionar para abreviarlo. Este va a ser un síndrome adquirido caracterizado por la activación sistémica de las vías de coagulación, lo que pues va a conducir a la generación excesiva de trombina y el desarrollo difuso de microtrombos. Al final, pues este trastorno va a llevar al consumo y al agotamiento de las plaquetas como consecuencia, y pues también a todos sus factores de coagulación. Pues esto va a acompañarse con el cuadro típico consecuente de hemorragia difusa. Eso es importante saber. Aquí también mencionaba que los trombos de fibrina que se transforman en la microcirculación pueden causar una isquemia a nivel microvascular, y también algo que es todavía peor, es una insuficiencia orgánica, que eso es muy grave. Sus causas, bueno, pues existen muchos trastornos distintos que predisponen al paciente a la DSE, y es necesaria la presencia de un trastorno subyacente para establecer el diagnóstico. Por ejemplo, las lesiones que causan embolización de materiales como sustancia cerebral, médula ósea o líquido amniótico pueden actuar como tromboplastinas potentes que van a activar la cascada de la DSE. Su diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico se establece con base a la causa desencadenante con trombocitopenia asociada a la prolongación de PT. ¿Qué era lo que el PT? Tiempo de Tiempo de protrombina. Ajá, protombina, sí, tiempo de protombina a bajas concentraciones de fibrinógeno e incremento de las concentraciones de marcadores de fibrina. Un sistema de calificación desarrollado por la International Society of Thrombosis y la de hematosis es muy sensible y específico para poder diagnosticar la DSE, además de mostrar una correlación sólida entre la calificación ascendente de DSE y la mortalidad, sobre todo pues, en pacientes que tienen infecciones. Dentro de su tratamiento, bueno, los aspectos más importantes del tratamiento son aliviar el problema primario, médico o quirúrgico que causó el trastorno, y la conservación de una perfusión adecuada. Si hay una hemorragia activa, se deben de suministrar factores hemostáticos mediante la administración de plasma fresco congelado, que suele ser suficiente para corregir la hipofibrinogenemia, aunque pues podría ser necesaria la administración de crioprecipitados y concentrados plaquetarios. Durante esta afección también se producen microtrombos y por lo tanto se ha propuesto tratamiento también con la heparina. Después nos vamos a la fibrinólisis primaria. La hipofibrinogenia adquirida en el paciente quirúrgico pues también puede ser consecuencia de fibrinólisis patológica. Esto puede ocurrir en pacientes después de la resección prostática, cuando se libera urosinasa durante la manipulación quirúrgica de la próstata, o bien en aquellos que son sometidos a derivación extracorpórea. La gravedad de la hemorragia de la fibrinólisis depende también de la concentración de los productos de degradación circulantes. Aquí hay el ácido aminocarproico, creo que se llama, ese es el que va a interferir con la fibrinólisis al inhibir la activación del plasminógeno. Luego, pasando al apartado de las enfermedades mieloproliferativas, bueno, la policitemia o el exceso de eritrocitos pone en riesgo a los pacientes quirúrgicos. La trombosis espontánea es una complicación de la policitemia vera, una neoplasia mieloproliferativa, y pues puede explicarse en parte por el aumento de la viscosidad sanguínea, incremento del reencuentro plaquetario y mayor tendencia a la estasis. Estos pacientes también pueden presentar una mayor tendencia a la hemorragia, que pues se da de manera espontánea.
La trombocitosis se puede reducir con la administración de ácido acetilsalicílico en dosis bajas, también con la flebotomía, que se llama, y la hidroxiurea. Sí, no, sí, hidroxiurea, creo que sí. Sí. Sí, doctor. Ah. Hidroxiurea. Muchas gracias. Bueno, y este aquí es muy importante, pues nos habla de la coagulopatía de la enfermedad hepática. El hígado tiene una función clave en la hemostasia porque pues nos va a sintetizar muchos de los factores de coagulación que pues ya hemos visto. Los factores de coagulación sintetizados por el hígado, en esta tablita nos explica cuáles son los que sintetiza. Entre ellos, los factores dependientes de vitamina K2, que es la protombina, el factor 7, el 9 y el 10. También el hígado va a sintetizarnos el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, el factor 11, el 12 y el 13, la antitrombina 3, el plasminógeno, proteína C y S. Y pues, ¿por qué es importante saber esto? Pues bueno, dado que pues, el hígado sintetiza los factores de coagulación, pues un paciente que tenga cualquier hepatopatía, pues va a tener por consiguiente una menor producción de varios factores de coagulación, no derivados de las células epiteliales y de proteínas anticoagulantes naturales. Y pues esto nos va a alterar el balance entre las vías procoagulantes y los anticoagulantes. Entonces, pues es por eso es muy importante saber esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Jóvenes, ¿alguna duda? No. No. No, todo bien. Muy bien. Continuamos. Bueno, siguiendo con la coagulopatía de la enfermedad hepática, pues en este trastorno, los mecanismos de coagulación produce un paradigma complejo con riesgo elevado de hemorragia y de trombosis. Porque, pues ya les platiqué, porque las alteraciones más frecuentes de la coagulación relacionadas con la difusión hepática, pues son la trombocitopenia y coagulación humoral alterada, que se va a manifestar por prolongación del tiempo de protrombina de la razón internacional normalizada, INR, o sea, el International Normalized Ratio. Esto, los pacientes con hepatopatía se relaciona mucho con el hiperesplenismo. Esto nos da una síntesis reducida de trombopoyetina y destrucción inmunitaria de las mismas plaquetas. La masa plaquetaria corporal total, pues a menudo es normal en pacientes con hiperesplenismo, pero pues un porcentaje mucho mayor de las plaquetas va a quedar atrapadas en el vaso crecido. Es por eso que pues, es una causa muy importante. También es probable que la hemorragia sea menor de lo anticipado porque las mismas plaquetas atrapadas en ese vaso grandote pueden movilizarse en cierta medida y pues van a entrar en circulación. Siendo con las causas, pues bueno, la trombopoyetina es el principal estímulo para la trombopoiesis. Esta puede ser la causa de algunos casos de trombocitopenia en pacientes cirróticos, aunque su participación pues no va a estar bien establecida. Por último, la trombocitopenia de origen inmunitario también puede ocurrir en pacientes cirróticos, en especial en aquellos con hepatitis C y cirrosis biliar primaria. Y ahora pues vamos a ver cómo podemos diagnosticarlo. Pues para hacerlo, varios estudios implican que la TEG permite, bueno, la TEG creo que era la tromboelastografía, sí, ¿no? Tromboelastografía. Sí, Esto adelante. la tromboelastografía, esta nos va a permitir valorar el riesgo hemorrágico que las pruebas estándar de la hemostasia en pacientes con enfermedad hepática. Sin embargo, pues no hay estudios que hayan valorado este aspecto de manera específica. Es decir, que pues para este diagnóstico se necesitan estudios prospectivos. El tratamiento, pues bueno, la transfusión plaquetaria es la base del tratamiento. Sin embargo, el efecto por lo común persiste solo por varias horas. Entonces, dado a esto, deben tomarse en consideración los riesgos relacionados con las transfusiones en general y con el desarrollo de anticuerpos antiplaquetarios en una población de pacientes que probablemente no necesitan corrección. También el libro nos menciona una estrategia alternativa que pues va a ser la administración de interleucina 11. Esta es una citocina que va a estimular la proliferación de células progenitoras hematopoyéticas y megacariocitos progenitores. La mayor parte de los estudios que han utilizado interleucina 11 se realizaron también en pacientes con cáncer y dado a este estudio, también
se descubrió que existe cierta evidencia científica que puede ser beneficiosa también en pacientes cirróticos. Y pues bueno, ahora nos vamos a las coagulopatías por traumatismos. Bueno, aquí la enseñanza tradicional acerca de la coagulopatía relacionada con un traumatismo atribuye su origen a la acidosis, hipotermia, y dilución de los factores de coagulación. Sin embargo, pues los datos recientes muestran que más de un tercio de los pacientes lesionados tienen evidencia de coagulopatía a su ingreso al hospital. Lo que es más importante aún es que los pacientes que llegan con coagulopatía tienen un riesgo de mortalidad mucho más alto. Y pues sobre todo los pacientes que llegaron en las 24 horas siguientes de su lesión. Y pues ya, o sea, en visto de estos datos, aumentó mucho la investigación enfocada en el tratamiento óptimo de la coagulopatía aguda del traumatismo. Es decir, esto está traducido en español, la Acute Coagulopathy of Trauma. Y en los años recientes. Bueno, en español, la coagulopatía aguda del traumatismo no solo es una coagulopatía por dilución, sino un problema complejo con múltiples mecanismos. Y pues vamos a ver sus factores. Aunque existen varios factores contribuyentes, los iniciadores clave del proceso de la coagulopatía aguda del trauma son el estado de choque y la lesión de los tejidos. La coagulopatía aguda del trauma es un proceso separado y diferente de la DSE. Bueno, la DSE era, por si no se acuerdan hasta ahorita, es la coagulación intravascular diseminada que vimos con anterioridad. Y pues esto ya con sus propios componentes específicos va a dar la falla hemostática. También se demostró que solo los pacientes en estado de choque llegan con coagulopatía y que pues es el choque lo que induce la coagulopatía mediante la activación sistémica de las vías anticoagulante y fibrinolítica. Y pues bueno, aquí en esta tablita pues, se muestra es el